Now we will start our roundtable session on the topic of educational proposals for social change. Education is a tool for social change. We will listen now to some educational proposals that successfully concretize this necessary social change project. This discussion will be hosted by Ernest Butargas from the province of Catalonia. He is currently working at the Calasanz Institute of Educational Sciences, and he also partakes in the child protection team for the province and the order. Buenos días. Seguimos. ¿Está bien el micro? Quería agradecer a Karina Rosa su aportación. Yo creo que podremos estirar, podremos recoger su aportación y complementar desde la realidad, desde la vivencia, desde nuestras presencias. Hoy tendría que estar aquí con nosotros Toni Burgaya. Por una indisposición no ha podido venir al encuentro. Por lo tanto, bueno, tenerlo presente y que se recupere. Pero en el mundo educativo soy el sustituto. Y lo que quiere decir, lo voy a coger desde allí, ¿no? Sustituto quiere decir que te pasan la faena y tú tienes que, con el público, llevarla a la práctica, ¿no? Por lo tanto, voy a necesitar de ustedes, de vosotros. No tengo la alegría de Gloria, ni la ciencia de Carlas, ni el optimismo de Toni Burgaya, pero estoy encantado de poder estar aquí y acompañar, ¿no? La verdad es que han organizado una mesa desde la experiencia, desde la vivencia, desde el trabajo educativo con esta mirada transversal, ¿no? Lo experiencial de la escuela y lo experiencial del ámbito amplio social. Recojo lo que hemos hecho hasta ahora. Si os fijáis, temas importantes de la institución pues nos los plantean en estos espacios, ¿no? Le llaman mesa redonda, pero no hay mesa. ¿Qué hemos trabajado? El tema de la identidad en mayúsculas, acompañada de la innovación, acompañada de la inclusión, el diálogo de identidad con estos dos aspectos. Otro aspecto que hemos trabajado es el del sujeto evangelizador. Y pudimos descubrir ayer, ¿no?, con la pasión que manifestaban y lo vivían, ¿no? Y Carlas puso un ejemplo, ¿no? Nos puso una imagen de la Santa Cena de Michelangelo. Y la verdad es que me quedé atrapado allí en esta escena y me costó resituarme. Y os voy a compartir el porqué, ¿no? Porque es verdad que recoge una escena que es clave en la vida del mundo, ¿no? Que es cuando una comunidad se reúne, celebra y recuerda. Pero esa experiencia, si el viernes, unas horas después, el viernes a las 3 de la tarde, se hubiese acabado todo, hubiese quedado como una escena de vida puntual de un grupo de gente, ¿no? Lo que transforma aquella escena es la experiencia de aquellas mujeres cuando lo reconocen, cuando se reencuentran, ¿no? O cuando aquellos discípulos de Maús, los de verdad, ¿no? Los del camino, ¿no? Cuando lo escuchan, ¿no? Tienen esa relación, lo reconocen y lo reencuentran. Y atención, porque aquí está la clave de todo. O sea, una escena que era bonita y que se pintó y podía no haberse pintado, ¿no? Porque si no hay esta escena, si no hay esta experiencia de las mujeres, si no hay esta experiencia del Camino de Maús, la escena no hubiese tenido sentido, ¿no? Se hubiese quedado allí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esta gente? ¿Qué pasa en aquellas mujeres? ¿Qué pasa en aquellos hombres? Al reencontrarse, al redescubrir, ¿no? Salen hacia afuera. Salen hacia afuera, ¿no? Y esta es la experiencia que cientos de años después, un hombre que nace en Peralta de la Sal, que va a Roma, ¿no?, que se forma, que tiene experiencia y que, digámoslo claro, viene a Roma a conseguir título y reconocimiento, y pues
le sucede la misma experiencia, ¿no? Descubre en aquellos niños, en aquellas niñas, en aquellos jóvenes algo que le transforma la vida, ¿no? Se reencuentra, descubre y desde allí pues nace, ¿no? Ha llegado lo que hemos conocido, ¿no? Y lo que queremos que dure por mucho tiempo más, ¿no? Y es desde allí donde tenemos que pensarnos, tenemos que soñarnos, tenemos que construirnos, ¿no? Decreciendo, creciendo, construyendo. Corto aquí, soy el sustituto, perdón. Vamos a hacerlo, vamos a intentar, como vamos a presentar proyectos educativos de transformación, de procesos de crecimiento, nos vamos a focalizar primero en cada una de las personas. No vamos a hacer un debate abierto inicialmente. Iremos entrando poco a poco. Y, después sí que formularé algunas preguntas, pero como les he dicho, les necesito, ¿no? Y entonces dejaremos que el espacio este de conversatorio sea real, ¿no? Por lo tanto, a medida que los ponentes vayan explicando su experiencia, apunten si tienen alguna oportunidad o alguna pregunta, alguna cuestión y formulamos. Vamos al trabajo. Os voy a presentar a Cristina Costa, conocida por Cris. Cris es maestra, es pedagoga, forma parte de la Fraternidad de Betania, también es la coordinadora de participación y presencia de Escolapios Betania, en concreto de la zona de Valencia, y forma parte del Departamento de Orientación de la Escuela San José de Calasanz de Valencia. Para empezar, ¿nos podrías explicar un poco a tumba abierta dónde nace tu vocación, tu experiencia, tu deseo de acercamiento a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes? Bueno, buenos días a todos. Jamás en mi vida me hubiera imaginado participar en un congreso de cardiología. Nunca lo hubiera afirmado que iba, pero conforme pasan los días veo que sí que va esto de cardiología y del corazón, ¿no? Y por eso también pasa mi vocación, es decir, porque pues me toca en el corazón, ¿no? Y bueno, el otro día pensaba, hacía memoria y ayer también hacíamos memorias de personas que en nuestra vida pues nos han tocado, nos han ayudado, nos han abierto un poco la mirada y se me ocurrían pues muchos nombres concretos, aunque ayer pues solo podíamos decir uno, ¿no? Pero nombres, se me ocurrían muchas experiencias vividas y se me ocurrían lugares concretos también, ¿no? Y esto siempre de la mano de las escuelas pías. Es verdad que previamente en mi infancia pues también yo conocí otras instituciones, las marianistas y bueno, pues está ahí también en el corazón, ¿no? Es como una mezcla de muchas cosas, pero bueno, mi deseo un poco de dedicarme a esto pues nace en mi época de alumna, ¿no? Del Colegio San José de Calasanz de Valencia y bueno, pues yo iba viendo en la gente que estaba de profe pues cosas que a mí me llamaban la atención, ¿no? Es decir, yo decía, como veía en ellos un espejo donde mirarme o una posibilidad de futuro para mí, ¿no? Y me presentaron ellos a Calasanz, ¿no? Y yo creo que Calasanz pues fue un poco, pues me robó el corazón porque aún pues siendo varón, ¿no? Y veía muchas cosas en él que yo decía, ostras, es que a mí me gustaría vivir estos valores o tener esta espiritualidad. Bueno, y entonces empecé a participar mucho en los grupos. Entonces, esta experiencia de ser parte de un grupo, de vivir en comunidad, pues fue una experiencia importante, ¿no? El saberme parte de algo. Experiencias de voluntariado. Luego hablaré de un proyecto, ¿no? Pero que pues yo tuve oportunidad también de tener esta experiencia de voluntariado, tanto en la propia ciudad de Valencia como pues luego en la República Dominicana. Estuve pues durante 3 veranos allí teniendo una experiencia de conocer la realidad y pues yo creo que esas experiencias han sido para mí configuradoras, ¿no?
Y sobre todo, y lo que yo hoy deseo también para los alumnos del cole, ¿no? El tener la experiencia del cole como casa o como hogar. Un poco saberme en casa siempre en las escuelas pías, ¿no? Y que yo hoy lo relaciono mucho con esa escuela a pleno tiempo de la que pues muchas veces hablamos, ¿no? Pues yo he tenido la suerte de sentirme en casa desde que llegué. Cris, ¿qué entiendes por cambio social, por transformación social? A ver, pues yo creo que va con la frase que ha acabado Karina, que ahora exactamente, a ver, creo que era el mundo puede cambiar a partir del corazón. Yo creo que va muy por ahí, ¿no? Yo creo que el cambio social pasa por el cambio personal, por el proceso de transformación personal de cada niño y de cada joven. Y creo que a partir de ahí pues podemos hacer milagros, ¿no? Es decir, si conseguimos que, pues lo que también hablábamos en la presentación de antes, ¿no? Conseguimos el cambio de las personas, pues podremos cambiar el mundo, ¿no? Entonces, entiendo cambio social como aprender también a mirar la realidad de otra manera, con otros ojos, ¿no? Y a veces pienso pues que quizá con qué ojos lo podemos mirar, pues con los de Jesús. Pues eso significaría cambio social. Yo a veces en el cole les digo a los chavales que si tuviéramos esa mirada, ostras, que el mundo creo que sería mucho mejor, porque a veces yo soy un poco pesimista, en el sentido de que digo, jolín, vaya tela cómo está el mundo, ¿no? Menudos tomates y conflictos y situaciones complicadas que, pues cómo abordar, ¿no? Cómo generar pues tanta esperanza que necesita el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que la transformación pasa por ahí, porque los chavales se conozcan a sí mismos, que conozcan la realidad y puedan intervenir sobre ella. Háblanos de Escuela Oberta, háblanos de Escuela Abierta. ¿Qué es este proyecto? ¿En qué marco se sitúa? Vale, mira, voy a decir Escuela Oberta porque es como yo lo he conocido de siempre y no me sale decir Escuela Abierta, está en valenciano el nombre del proyecto, pero bueno, yo creo que es un proyecto precioso que está en el marco de Ítaca Escolapios, ¿vale? Es un proyecto pues como muy humilde, pero que al menos mi experiencia en el cole es que acaba tocando el corazón de los alumnos, ¿no? Y es un proyecto que abarca pues desde infantil hasta segundo de bachillerato y que busca pues abrir los ojos a la realidad, ¿no? Esto que para Calasanz también era importante. Entonces, en la etapa de infantil y primaria es un proyecto transversal, es decir, y entonces toca a varias disciplinas, no está asociada solo al área de tutoría. Bueno, en España, en el currículum hay tutoría en las clases, ¿no? Y es una hora pues, en la que se utiliza para hablar de valores, de formar un poco a la persona, esta educación integral también, ¿no? Pero el proyecto de Escola Oberta toca a la tutoría y toca también a otras asignaturas, disciplinas y demás. Entonces, en la etapa de primaria e infantil, lo que se hace es presentar a los niños pues todos los derechos del niño, ¿no? Es decir, que se reconozcan con esos derechos cada uno de ellos, ¿no? Y en la etapa de secundaria se inicia un proceso ya de acercamiento a el mundo del voluntariado, ¿no? ¿Qué es el voluntariado? ¿Quiénes son los voluntarios? Estas personas que ayudan a los demás. ¿Qué situaciones de exclusión se viven en el mundo? Se anima a los jóvenes a conocer el barrio en el que viven y los barrios de alrededor de la ciudad, porque a veces en nuestras propias ciudades, pues depende del barrio donde vives, el contexto es muy diferente. Se invita a los jóvenes y se les acompaña a conocer instituciones que ayudan en estos barrios, de manera que al final de todo el proceso, en segundo de bachiller, pues se les invita a hacer una experiencia de voluntariado con niños y jóvenes en la propia ciudad, en un formato como campamento, durmiendo en uno de los coles de la ciudad y entonces ir a ayudar a distintas entidades, algunas nuestras de Ítaca Escolapios, de nuestros proyectos y otras externas también, ¿no? Y entonces durante estos 15 días ellos tienen una experiencia de misión
con niños y jóvenes, y por las tardes de formación y de preparación un poco para pues, de todo el campo de trabajo, ¿no? ¿Y qué crees que aporta este proyecto a los alumnos? O sea, yo creo que sobre todo, o sea, el niño que desde infantil hasta segundo bachiller hace ese proceso, yo creo que se transforma, o sea, que tiene ese poder transformador, ¿no? Y que aprende a mirar la realidad. Ellos se sorprenden de, ostras, yo no sabía que yo hablo de Valencia, pero puede ser Madrid, Zaragoza, Pamplona, yo no sabía que en mi ciudad existían estas realidades, ¿no? Es decir, entonces yo creo que el proyecto tiene el poder de tocar el corazón de los jóvenes y de que su mirada se vea ampliada. Y eso influirá mucho también en las opciones futuras de estos, ¿no? Las opciones que tomen de estudios posteriores, no sé. Hablabas de los más pequeños. ¿Cómo se puede sembrar este deseo de transformar la realidad, de transformar el mundo a estas edades tan tiernas? Bueno, yo creo que es una edad privilegiada para eso, ¿no? Es decir, que el proyecto Escola Oberta lo que habla es de reconocerse, o sea, de que ellos conozcan cuáles son sus derechos. Yo creo que en situaciones de la vida cotidiana de la escuela, que es ámbito de socialización privilegiado, pues se van a dar muchas situaciones en las que se vulneren, ¿no? Es decir, o discutan, hayan conflictos. Entonces, bueno, pues que todas estas oportunidades yo creo que pueden ayudar a educar en el cambio social, en buscar una sociedad diferente, es decir, pues siempre adaptado a la edad de cada niño, ¿no? Pero... Y para acabar, ¿es la escuela formal una plataforma para transformar la sociedad, para transformar la realidad, para transformar nuestro barrio, nuestra presencia? O sea, yo creo que sin duda sí, ¿no? Y yo creo que Calasan lo decía, ¿no? Para reformar la sociedad, decía él, ¿no? Yo creo que por supuesto que sí, pero para no entrar en crisis luego con la educación no formal, es decir, yo creo que acompañada de otras, ¿no? Es decir, creo que la escuela es lugar privilegiado o mediación privilegiada, sin duda, para el cambio social. Soy el sustituto. Vamos a entrar en la crisis de educación formal no formal. Ya lo aseguro. Muchas gracias, Cris. Pasamos a Carlos Aguerrea. Carlos Aguerrea es escolapio religioso, nació en Pamplona, pero pertenece a la provincia de Brasil, Bolivia. Lleva 30 años entre Venezuela, Venezuela, Brasil y Bolivia. Hizo la formación teológica en Latinoamérica y desde entonces pues, ha vivido allí. Actualmente es coordinador de la Red Escolapia de Educación de Bolivia. Pues empezamos por la pregunta vocacional. ¿Por qué el mundo de la educación? ¿Por qué el mundo de los niños, de los jóvenes? ¿Y por qué desde esta vocación Escolapia? Sumak Punchay, Tucuipaj, buenos días para todos y todas. Bueno, volver a mi vocación es volver mucho tiempo atrás, ¿no? Pero sobre todo me tengo que fijar en mi adolescencia conturbada, conflictiva, difícil, en unos años también políticamente hablando muy complicados en el País Vasco. Después de la dictadura de Franco, yo soy hijo de la transición. Y sobre todo mi sensibilidad se movió por los temas sociales y políticos, ¿no? Fundamentalmente. Y de hecho en el colegio de Escolapios, donde siempre estudié, donde estudiaron todos mis hermanos, yo era como la oveja negra, ¿no? Vivía más en el pasillo que en las clases, vivía más en el parque vecino al colegio que dentro del colegio. Y bueno, pues muchas veces ya fui amenazado de expulsiones y cosas de estas. Y no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué. Cuando empiezan a surgir grupos de jóvenes, de adolescentes en este caso, el tema social fue lo que me acercó, ¿no? Siendo muy cercano a grupos más políticos, pues como brigadas internacionales, en un momento también de una explosión del tema de objeción de conciencia al servicio militar, la insumisión, en lo cual participé, y eso, sobre todo movimientos sociales y políticos, me acercaron a estos grupos que eran cristianos, con lo cual no me atraía en absoluto, pero sí que me atrajo el tema
el tema social, ¿no? El trabajo con minorías marginadas, con gitanos, con hijos de prostitutas en la cárcel de mi ciudad. Fueron realidades que me acercaron, por las cuales yo me había acercado, por otro lado, no desde el punto de vista de la solidaridad, sino compartiendo vivencias, y ahora me acercaba desde otro aspecto, ¿no? Que era el de la solidaridad, ¿no? De cambiar esas cosas en las que yo mismo me iba metiendo. Entonces, eso fue lo que me llevó a entrar en estos grupos cristianos. Y bueno, pues poco a poco esa semilla cristiana que también estaba en mí, aunque yo la había ahogado hacía mucho tiempo, pues también se fue recuperando un poco a poco, ¿no? Y ya terminando el colegio me dijeron, ¿y por qué no te planteas el ser escolapio? Y dije, bueno, pues por plantearme, ¿por qué no? Y aquí estoy. Salí del colegio, hice el noviciado, estudié magisterio en Bilbao, y cuando llegaba el momento de elegir o de hacer la teología, yo siempre, mi sueño había sido siempre Latinoamérica, ¿no? De hecho, yo quería estudiar magisterio y a través de brigadas internacionales ir a las campañas de alfabetización en la Nicaragua sandinista de aquellos años, ¿no? Entonces ese era mi sueño. Y cuando llegó el momento de la teología, pues dije yo, América, no quiero hacer teología en Europa. Y bueno, pues la hice en Caracas, y mis primeros años de sacerdocio fueron también en Venezuela, en diferentes lugares muy conflictivos, de muchísima necesidad, bueno, experiencias que me marcaron desde el primer día que llegué a Venezuela, trabajando también, acompañando a familias víctimas de violaciones de derechos humanos. Bueno, toda una realidad que me marcó y que de alguna forma me amarró a Latinoamérica, ¿no? Y yo aquí ya no vuelvo más que de paseo y por poco tiempo, si es posible, porque no me siento en absoluto, ¿no? En mi ambiente aquí en la Europa occidental. Esa es un poco mi historia, ¿no? Mi recorrido. Y bueno, pues después de todos estos años, agradecido por quien un día me dijo, oye, ¿no te has pensado lo de ser escolapio? Y dije, pues no, pero lo puedo hacer. El tema de la transformación social lo viviste desde la mirada política y lo has revivido desde este matiz, desde la opción por los otros, del cristianismo, de la experiencia de Calasanz. ¿Nos puedes hablar de qué es para ti la transformación social, el cambio social? Bueno, realmente hay un cambio de perspectiva notable, ¿no? Y yo en esto puedo ser muy polémico, pues porque es lo que yo he vivido, no, no hay otro remedio, ¿no? Cuando desde aquí se ve el tema de la marginación, de la pobreza, de la exclusión, se ve siempre a través del filtro, ¿no? de la realidad occidental, del primer mundo, europea, y es siempre la realidad de una minoría. Es la minoría marginada, la minoría excluida, y cuando uno le da la vuelta al mundo, descubre que la minoría es la privilegiada, que lo que está excluido y marginado es la gran mayoría de la población en el mundo, ¿no? Y condenada o descartada, en muchos casos directamente descartada, ¿no? Desde este otro lugar físico y sociológico, el mundo se ve de otra manera. Entonces, para mí, el cambio social significa darle la vuelta al mundo. Es que no hay otra opción, no hay otra. Estamos asistiendo a un proceso de deshumanización que incluso pues, por los medios de comunicación se asiste en vivo. Y ya que empezábamos el congreso con el texto del Buen Samaritano, yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos millones más de personas botadas, heridas en el camino necesitamos para empezar a hacer algo? Porque no es uno herido en el camino, es que tenemos millones y millones y millones, ¿no? Y las cosas que van pasando en los países de nuestro alrededor, países cercanos, países más lejanos, pero es que es en todas partes, ¿no? O sea, es una realidad que duele tanto, y no duele desde el punto de vista ideológico, duele pues porque tenemos nombres grabados en la cabeza, tenemos historias, tenemos familias que hemos conocido, que acompañamos. Yo vivo en un contexto indígena, campesino, en un país fundamentalmente indígena, que todavía por las paredes de las ciudades siguen colocando fuera indios de mierda, cuando la mayoría es indígena, ¿no? Y lo dicen evidentemente los criollos que se creen los hijos de Europa, ¿no? Es una realidad que duele, es una realidad que no nos puede dejar tranquilos y ante la cual
no tenemos más opción que pasar de largo o quedarnos, ¿no? Pararnos y empezar a cambiar esa realidad concreta. Entonces, para mí el cambio social significa destruir, bueno, vamos a decir transformar. Eso que para muchos es su bandera, que es la sociedad del bienestar. O sea, la sociedad del bienestar en el fondo es una solución para unos pocos de una clase mundial privilegiada que ha creado eso que se puso de moda con la pandemia, que es el colchón sanitario de la clase media, para que la clase media, que proviene de la clase popular gracias a políticas sociales de determinados gobiernos, se convenza de que todo es producto de su esfuerzo y de que los pobres solo quieren quitarle sus conquistas sociales. Es el colchón sanitario para que los pobres estén callados y no se metan en el mundo de los ricos. Es una realidad en la cual cada vez son más los excluidos, con los que no se cuenta, no valen para nada. Si molestan se les extermina con genocidios televisados, si molestan se les contamina con enfermedades, se hace experimentos sociales, económicos y hasta de salud con ellos a través de las empresas farmacéuticas. O sea, es un pequeño mundo privilegiado que vive en un paraíso que se ha creado y que tiene que estar continuamente descartando al resto de la humanidad porque le molesta, le incomoda. Entonces, para mí, cambio social significa inventar otra cosa. O sea, este sistema no se arregla, este mundo no se arregla con pequeñas acciones. Y me parece muy bien que hagamos acciones solidarias, el aprendizaje para, ¿cómo es? ¿Servicio? Para el aprendizaje de servicio, el proyecto SAL que yo recibo en Bolivia cada año con voluntarios que vienen de las provincias de España para tener un mes de acercamiento a realidades de pobreza, de exclusión. Y como siempre les digo, ustedes no vienen a hacer nada, ustedes vienen aquí a aprender a vivir de otra manera, porque al final si no te enseña el pobre a vivir, no te lo va a enseñar nadie, ¿no? Entonces, ¿todo eso sirve? Por supuesto que sirve, pero no es la solución. O empezamos a situarnos físicamente también en el lugar del pobre, o no vamos a entender nunca cuál es el cambio real que se necesita, ¿no? Yo tengo no es una teoría, es una experiencia, ¿no? Y que a veces duele un poco cuando la planteo, pero por honradez evangélica, escolapia, cristiana, todos nosotros nos asimilamos a las personas con las que trabajamos. Si yo trabajo con personas de clase media, por cariño, por amor a ellos, hago que sus necesidades sean las mías, que sus problemas sean los míos. Nos asimilamos. Y quien trabaja solo con la élite, con clases sociales altas o privilegiadas, por amor, no por maldad, por amor, hace que sus problemas sean también mis problemas. Carlos. Y ahí, y con esto termino, ahí es donde entra, ¿no? Con quién estamos y con quién trabajamos. Porque Calasanz hizo que los problemas de los niños pobres fuesen sus problemas. Jesús, por supuesto. ¿Cuáles son los problemas que nosotros estamos asumiendo, asimilando como propios? ¿Los de quiénes? Porque ya sabemos cuáles son las necesidades y los problemas de la clase alta, las necesidades y los problemas de la clase media y todos los problemas y necesidades de las clases más excluidas, ¿no? Al final, con quien vivimos, con quien convivimos, nos asimilamos a ellos y desde ellos vemos el mundo y desde ellos trabajamos y luchamos, ¿no? Yo creo que el lugar físico de las escuelas pías en este momento a mí me duele. Vamos a aterrizar en el espacio físico, ¿no? Explícanos un poco cuál es el proyecto de Bolivia, ¿no? Desde esta mirada escolapia latinoamericana, campesina. Sí, en Bolivia tenemos algunas características muy específicas por la realidad boliviana. Desde el principio, la Fundación Escolapia en Bolivia, que no tiene muchos años, es del año 92, fundamentalmente se hizo en entorno indígena campesino. Y hasta hoy, de hecho, yo estoy en el primer lugar que se fundó, ¿no? Que es la comunidad de Ansaldo. Es un lugar de población quechua y lo primero que se hizo fue asumir la parroquia a solicitud del obispo, típico, ¿no? Pero a través de la parroquia la gente descubrió que éramos educadores y se nos pidió que asumiésemos la escuela, una escuela pública. Se asumió, se hizo crecer, llegar a todas las etapas del sistema educativo y junto con la escuela se creó el internado, un internado rural para niños y adolescentes indígenas que viven en lugares
muy alejados de las escuelas de las escuelas, ¿no?, públicas. Entonces es un internado donde los estudiantes viven de domingo a viernes. Tenemos en este momento 120 estudiantes ahí. Entonces, bueno, pues es como un campamento permanente durante todo el año. Es muy divertido. Y luego tenemos esos 120 estudiantes, participan también de la vida normal en el colegio junto a los demás del pueblo y de las comunidades más cercanas. Hablamos de estudiantes que hoy en día con transporte escolar que les lleva 1 hora de camino, después todavía tienen que andar 3-4 horas hasta llegar a su casa, ¿no? Y así todos los fines de semana para ir y volver. Es un proyecto muy integral, parroquia, internado, el colegio, Movimiento Calasanz, y lo que busca fundamentalmente, desde el principio además, es empoderar a toda esta población que durante mucho tiempo ha sido extranjera en su propia tierra, porque las políticas del gobierno no tenían en cuenta a la población indígena hasta hace poco, ¿no?, que ellos se han hecho sujetos y han asumido el poder para cambiar la realidad boliviana, ¿no? Pero sobre todo se trata de empoderarlos, y hoy en día, pues desde el año 92 hasta hoy, podemos decir así con orgullo que casi todas las autoridades políticas y económicas de nuestro municipio son exalumnos nuestros. Alcaldes, concejales, técnicos del gobierno municipal, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, todos son exalumnos, ¿no?, de todos estos años, gracias fundamentalmente a varios, ¿no?, pero hay uno que sí quiero destacar, que es el padre Adelio Pagnini. Hay aquí algunos italianos que lo conocen muy bien, que dio su vida pues, allá por Ansaldo, y el libro de texto que él tenía era la Constitución Política del Estado. Y con eso, bueno, pues creó una conciencia indigenista tal que transformó la realidad de Ansaldo. Del proyecto educativo, bueno, creo que es la pregunta que ibas a hacer ahora, o te dejo que la hagas. No, el proyecto educativo boliviano que puede aportar a la transformación. Hay un elemento, no voy a contar todo, ¿no?, pero el proyecto, la Ley de Educación de Bolivia, así son palabras muy fuertes, ¿no?, pero define la educación como descolonizadora, liberadora, antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales. Una ley educativa que te lo plantea así te hace las cosas muy fáciles. Pero bueno, dentro del modelo educativo hay una metodología muy buena, muy útil, apasionante, que es lo que se llama el proyecto sociocomunitario productivo. Y es así, de forma muy rápida, cada escuela, cada unidad educativa al comienzo de cada año convoca una reunión interinstitucional con todas las instituciones vivas del contexto. En nuestro caso es el gobierno municipal, son las organizaciones campesinas de hombres y de mujeres, es la Defensoría de los Derechos Humanos, es la policía, todas las instituciones, padres de familia y estudiantes y profesores. Se analiza la realidad y se elige un problema social pero externo a la escuela, un problema que afecta a toda la comunidad y por lo tanto también a la escuela, pero no es un problema interno, es un problema externo, social. Y ahora, con ese problema ya identificado, se elabora un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer durante este año para cambiar alguna de las cosas que tienen que ver con esta problemática? Ese plan de acción, luego cada docente, cada profesor en su área tiene que llevar las actividades de ese plan de acción a su propia programación y elaborar o programar su desarrollo curricular a partir de esas acciones sociales, de cambio social. Entonces es un aprendizaje servicio a lo bestia para todo el año y para todas las áreas, ¿no? Con esto se consigue que además del aprendizaje significativo a nivel psicológico, pues de Ausubel, de Piaget y compañía, se añada un aprendizaje significativo a nivel social. Lo que estudiamos nos sirve para cambiar la realidad, ¿no?, que sería el aporte no solo, pero sobre todo de Freire, ¿no? Entonces se conjugan estas dos significatividades, la significatividad psicológica y la significatividad social. Y cada año se evalúa, se revisa y si se quiere cambiar, se cambia y si no se mantiene. A veces se mantiene porque no se ha conseguido hacer todo lo que se quería, se mantiene por 2 o por 3 años. Entonces es una metodología que nos obliga a todos, con sus muchas dificultades y muchas deficiencias, pero nos obliga a todos a que la educación escolar, puramente escolar, ya tenga sí o sí, tiene que tener su incidencia social, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Cuando acabes, dale un abrazo a la traductora. Que se va a acordar de ti
toda su vida, por el testimonio y por la experiencia vivida. Gracias, Carlos. ¿Seguimos, si os parece? Lo voy a intentar. Os vamos a presentar ahora a Katarzyna Slets. Creo que no es verdad, pero es muy maja. Muchas gracias a las religiosas Escolapias por vuestra presencia aquí. A ti y a Desi, que está por aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Os sentimos parte de la familia, por lo tanto, aunque nos vayas a explicar proyectos educativos vinculados a las madres escolapias, los sentimos también como nuestros, ¿no? y son luz para nosotros también. Pues empezamos por la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué el mundo educativo y por qué en concreto religiosa, mundo educativo? Bueno, todo empezó cuando todavía era joven, un poco rebelde, poco humilde, no como ahora, es decir, niña de 7 o 8 años y mi primer encuentro con el colegio. Y como todos nos afrontamos las personas adultas que nos educan, que nos guían. Y bueno, mi experiencia era, y buena y no tanto, ¿no? Que me tocó encontrar personas súper geniales, súper buenas, unos docentes excelentes y otros un poco menos, ¿no? Y cuando te toca una persona así, un poco mediocre, pues a mí se me ha ocurrido pensar, eso debería ser un poco mejor, que incluso yo podría hacerlo, por eso digo, un poco humilde, incluso yo podría hacerlo mejor. Bueno, y este momento era como primer momento de pensar de ser profesora, ser maestra, ¿no? Y eso no cambió durante los años de mi vida, eso no cambió, solo que por el camino apareció un deseo de entregar mi vida al Señor, a Jesús, y bueno, y hasta ahora, bueno, estoy llena de agradecimiento de que he encontrado en mi vida las Escolapias, en el camino de mi vida las Escolapias, porque me di cuenta que puedo seguir profesora y religiosa a la vez, ¿no? Y bueno, cuando pensaba en ser maestra, o luego ser maestra religiosa, que nunca no lo nombraría transformación de sociedad, cambio de sociedad, pero en realidad, en mi propio ejemplo, es algo a que yo estaba también madurando, que estaba descubriendo, estudiando, rezando, ¿no? Y creo que ese elemento de mi vida aportaba algo a ese descubrimiento que realmente colegio, educación, es modo de cambiar el mundo. Yo misma me he cambiado, estudiando, rezando, formándome también. Y bueno, me parece una cosa increíble poder compartirlo con los jóvenes, darles oportunidad de que ellos cambien su vida, porque cuando uno cambia su vida, cambia la sociedad. Y a través del colegio podemos llegar a muchos chicos. Claro que no todos salen así, formados como nos gustaría, porque unos lo aceptan, otros no. Tal vez a veces durante el proceso educativo se nos olvida que realmente lo que cambia es relación. Bueno, esa cardiología que estamos tratando ahora, ¿no? Que tú tienes que encontrarte con una persona concreta y ella tiene que saber que tú la ves, que eres importante para ella, ¿no? Ayer cuando rezamos, nombramos por las personas que marcaron mucho nuestra vida espiritual, pues es una persona concreta, es un encuentro concreto, ¿no? Pero el colegio te da oportunidad de tocar el corazón de cada uno. Yo, por ejemplo, bueno, en la clase, como a veces los nombres se repiten, pues cada uno tiene que tener su nick, su nombre así. Hasta que en un momento, bueno, hubo 3 Santiagos en mi curso. Pues yo inventaba diminutivos, ¿cómo les puedo nombrar? Y a uno le nombraba Kubush. Es muy difícil, pero no hace falta repetirlo. Pero en una clase un profesor le ha dicho, oye, Kubush, usted no me puede nombrar así. Este nombre es reservado para Madre Catalina. Bueno, has tocado el corazón, ¿no? El chico se sintió una persona importante para ti. Y además era una persona, bueno, que a veces no sabía comportarse, o sabía y no lo hacía a propósito. Pero desde entonces yo sí que notaba el cambio, porque, bueno, él me percibía como una persona importante, entonces no me hacía las cosas que las hacía a los demás, ¿no?
a través de la educación, tú transmites algunas informaciones, enseñas algunas actitudes, pero también transmites valores por quién eres, a través de cómo eres, cómo tratas a la persona, y eso sí que cambia. Yo doy clase de historia, soy profesora de historia, pero creo que tengo más efectos como educadora que como profesora, que mis chicos se educan como perciben los valores que les queremos transmitir, ¿no? Y eso es ese cambio social que yo al principio no lo entendía así, pero como ahora mirando desde perspectiva de unos años de trabajo, de unos años de vida religiosa, sí que lo veo así. Y además, como religiosa escolapia, pues claro, uno lee constituciones, lee las pocas cartas de Madre Paula, pero intenta leer todas las cartas de Calasanz para saber de qué se trata, qué significa ser escolapio o escolapia, ¿no? Para que, bueno, conocer mi propia identidad y a ver, vivirlo de la mejor manera que se puede vivir. Y bueno, y lo que deseaba mucho a Madre Paula, ¿no? Cambiar a la sociedad a través de la educación. En nuestras constituciones tenemos como un punto, me parece número 11, que nos dice claramente que nosotras, escolapias, intentamos aportar a través de la educación al cambio del mundo para crear un mundo más justo, más humano, más fraterno. Yo creo que esto es el cambio que también marca nuestra identidad y es el motivo de ser escolapias, y yo creo que el Señor necesitaba escolapias así. Muchas gracias. A mí me tocaba decir que era profesora de historia, pero soy el sustituto. Acordaros. Profesora de historia del Colegio Paula Montal de Cracovia y también es superiora, atención, de la Delegación General de Polonia. Traducido quiere decir provincial de Polonia. Háblame de la formación de profesorado, alumnos, para llegar a este proceso de transformación, a este cambio, este deseo de modificar una realidad. Bueno, sí que estamos descubriendo y bueno, hemos descubierto y intentamos como acomodar nuestros métodos de trabajo a los tiempos en que vivimos para que los niños reciban una educación integral. Es lo que hablamos también, ¿no? Que percibimos un niño como un ser individual que debe relacionarse con él mismo, con la creación, con el mundo entero, con otras personas y con Dios. Así lo percibimos, es nuestra antropología, y partiendo de eso intentamos buscar métodos, a ver, cómo trabajar, cómo relacionarnos con nuestro alumno para que él crezca en cada uno de las dimensiones de su vida. Y sí que vemos, bueno, por eso me apunté a taller de familia, porque vemos un papel muy importante de cooperar con la familia. Pero para poder cooperar con la familia no lo podemos solo hacer las escolapias, que necesitamos también unos docentes que están de acuerdo con nuestro ideal, con el proyecto educativo que ofrecemos en nuestros colegios, y a la fuerza necesitamos su cooperación. Y yo diría que en muchos momentos lo que dice profesor es más importante que lo que dice religiosa. Es decir, su testimonio, su convicción es más importante y habla más alto, ¿no? Que se percibe como uno más real, ¿no? Porque a veces se puede decir, bueno, tú lo dices porque eres religiosa. A ver, ¿verdad? Ponemos mucho esfuerzo, intentamos de trabajar con profesores. Intentamos de organizar formación a nivel profesional, metodología, talleres de comunicación. Ofrecemos también un taller de escuela, bueno, eso se llama la Escuela de los Padres, es un taller de comunicación, cómo hablar que nos escuchen y cómo escuchar para que nos hablen. Se refiere a los niños y vienen los padres, pero vienen tanto los profesores, que es como apoyo de cómo estar en contacto, estar en relación con chicos. Pero también tenemos encuentros formativos a nivel carismático y a nivel espiritual. Los profesores tienen posibilidad de participar en unos días de retiro para ellos.
a veces hacemos también como a nivel de las mujeres y de los hombres, porque cada uno tiene como sus necesidades específicas también. Cada año organizamos encuentros de todos los profesores de nuestros colegios. Bueno, también hemos inventado un premio para unos docentes más como con algunas, a ver, me falta palabra, pero bueno, espero que me entendéis. Algunas personas que han hecho algo así especial, ¿no? que este año como se han destacado de todo el profesional. Así que es algo que hacemos, pero intentamos también como crear esos vínculos entre ellos y nosotras. Cuando, por ejemplo, celebramos la fiesta de Madre Paula, los invitamos a cenar a nuestra casa. Pues, wow, poder comer, poder estar en la capilla de las monjas, estar en su comedor, comer con ellas, eso también es un acontecimiento muy importante. Tenemos formación así a nivel de conocer a Madre Paula, a nuestra pedagogía para los profesores de primer y segundo año, porque, bueno, por la situación en Polonia tenemos mucho cambio de los profesores, ¿no? Hubo una temporada que cada tercer profesor se ha cambiado, pues tanta gente nueva, pues a la fuerza hay que darles como una mínima información fundamental para que sepan. Pero también organizamos excursiones, organizamos baile en los tiempos después de Nochebuena, antes de Cuaresma, que también ellos pueden venir como hacernos partes de su familia y hacerles parte de nuestra familia, como sentirnos familia, sentirnos una comunidad que descansa juntos, reza junto, está trabajando y comparte también los valores. Bueno, más o menos. Muchísimas gracias, Catalina. Os presento a Joan Prat. Joan Prat es religioso escolapio, filólogo, a ver si me acuerdo bien, filólogo, teólogo, educador social y ahora últimamente se ha sacado la dirección, ¿cómo se llama esto? Dirección y Administración y Gestión de Empresas. O sea que es un perfil transversal, ¿no? Muy diverso, pero focalizado y la perspectiva social, ¿no? Su ámbito de actuación, evidentemente, como todo escolapio, fue profesor en algún momento de su vida, pero después pasó al tema de la inserción, tanto de adultos como de jóvenes, y un proyecto muy concreto de vivienda, de pisos para jóvenes en situación de protección. Pues Joan Prat, si quieres empezar por la parte vocacional y después como el resto. Bueno, pues como habéis visto, no sé hacer una sola cosa. O sea, yo de joven era como muy inquieto, no podía estar quieto, tenía que estar en mil fregados. De una manera coloquial, en español se dice un culo de mal asiento. O sea, así de claro, ¿vale? Entonces, si nos vamos para atrás, yo fui alumno de una escuela escolapia en Granollers y la verdad es que es una cosa que me ha hecho pensar muchísimo, porque yo viví dos modelos de escuela en la misma escuela, ¿no? Yo estuve en una escuela, digamos, de primaria, aunque tenía otro nombre, que la verdad es que era bastante mala, bastante horrible, ¿vale? Era bastante nefasta, y lo digo así, ¿vale? Pero tenéis que tener presente que estábamos en un momento de la transición, con lo cual no era un tema único de esta escuela, sino que aún había un modelo de escuela muy autoritario, ¿no? Que despreciaba al que no funcionaba, ¿no? Muy clasista en cierto modo, ¿vale? A nivel más de conocimiento, no tanto económico, ¿vale? Y esta escuela, la verdad es que ni me gustaba, ni tengo buen recuerdo ahora. Pero cuando pasé a la secundaria, me encontré que había habido un cambio de profesorado, ¿no? Parte de la gente pues, que llevaba toda la vida se había jubilado y entraron mucha gente joven y fue un dinamismo totalmente distinto. O sea, para mí fue descubrir otra escuela, ¿no? Y yo creo que, en cierto modo, se avanzó a algunas de las cosas que ahora hemos dicho. De una escuela que, por ejemplo, exigía mucho a nivel académico, pero no dejaba atrás a los que no llegaban, nos hacía muchas preguntas, nos hacía pensar,
¿no? Nos acompañaba, ¿no? Y, bueno, pues oye, una experiencia genial a nivel de escuela, ¿no? Y lo digo porque era la misma escuela con un cambio radical, ¿no? Y eso yo pienso que, bueno, me ha ayudado mucho a pensar lo que tiene que ser una escuela, luego acaso lo hablamos. Luego, por otra parte, yo estaba vinculado a movimientos cristianos juveniles y, de hecho, cuando yo terminé la escuela me desconecté de los escolapios y estuve mucho más en movimientos diocesanos, ¿no? Y estuve muy vinculado también a entidades sociales, a Cáritas, a temas de justicia social, ¿no? O sea, pienso que eran unos años como muy movidos, ¿no? Y bueno, pues estás en una actitud de búsqueda, en esta actitud de búsqueda dices, bueno, los escolapios mala gente no son, ¿no? Vamos a hablarnos, ¿no? Y pues mira, ahí estamos, ¿vale? Entonces, yo diría que, por así decirlo, había como dos grandes ejes que a mí me movían, ¿no? Por una parte era el eje como más educativo, que en aquel momento yo lo visualizaba sobre todo en la escuela, ¿no? Y ahora no estoy, como ha dicho Ernest, no estoy trabajando en la escuela, pero cuando voy a dar una charla en una escuela respiro, digo, jo, qué guay, ¿no? Qué bonito, ¿no? Había esta parte educativa y luego habría la parte como más eso, ¿no? Más de transformación social, de compromiso con los que se quedan atrás, quizás sin mucha elaboración teórica, pero allí estaba, ¿vale? Y por lo tanto estaba como haciéndome preguntas, ¿no? Y en este hacerte preguntas me fui a una comunidad que era el Juniorato en aquel momento, que era la comunidad de Camp del Arpa, ¿vale? Esta comunidad es una comunidad en la que actualmente aún sigue funcionando, estamos 3 religiosos y es una comunidad de acogida, ¿vale? Esto empezó porque uno de nuestros compañeros, Isidra, en aquel momento él era director de centros de justicia juvenil del gobierno, ¿vale? Que de hecho le habían encargado el nuevo modelo de atención en justicia juvenil y creó varios centros, ¿vale? ¿Qué le pasaba? Que tenía chavales que los habían sacado de su familia porque su familia era disfuncional y a los 18 tenía que volver a la familia porque no tenían dónde ir, ¿no? Entonces, claro, eso le creaba un problema. Entonces, él planteó a la comunidad la posibilidad de acoger jóvenes en la comunidad, ¿vale? Bueno, la comunidad lo preguntó al gobierno provincial. Y bueno, aún estamos esperando la respuesta, pero bueno, el silencio administrativo se supuso que sí, ¿vale? Luego hicimos una cosa más inteligente, que fue meter el provincial en la comunidad. Claro, entonces como era comunidad provincial, a ver quién se atreve, igual te mandaban a Alaska, o sea, no fuera caso, ¿no? Y así estamos, ¿vale? Por lo tanto, o sea, la idea en el fondo era poder compartir, porque eso sí que lo digo, yo cuando llego a mi casa, a mi comunidad, yo no trabajo. Bueno, el trabajo lo tengo fuera. En mi comunidad comparto mi vida, comparto la vida con los que estamos juntos viviendo en la comunidad. Por lo tanto, los jóvenes que viven con nosotros forman parte de nuestra casa, ¿no? Y por lo tanto es una dinámica de respeto, de compartir y tal. Esto fue el germen, por así decirlo, de lo que después desarrollamos pues a nivel de hogares, ¿vale? Que, bueno, pues ya en todo caso, si es el caso, lo comentamos posteriormente, pero el germen de los hogares que actualmente tenemos en Cataluña vienen de esta experiencia comunitaria, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, diría, bueno, tener los ojos abiertos. Y desde aquí, ¿cómo traduces el tema del cambio, la transformación, ¿no? Desde esta experiencia iniciática de escuela y a la vez la parte más social? Mira, yo pienso que vamos a ver, y aquí entraré en el tema de educación formal y no formal, no sé si pensabas ponerlo después, pero ya aprovecho, ya estaremos aquí, ¿no? O sea, yo diría, la educación es transformadora, ¿vale? Porque al final, en la educación, lo que estamos es educando futuros, ¿no? Por lo tanto, estamos proyectando. Entonces, es súper importante que nos planteemos qué futuro queremos imaginar, porque en función de este futuro que queremos imaginar, tendremos una mirada educativa, ¿no? Pondremos unos acentos o pondremos otro. Más allá, evidentemente, de los currículums, ¿no? Ayer estaba con compañeros de Venezuela que nos decían, el currículum casi no podemos introducir nada, ¿no? Es verdad que, evidentemente, hay unos marcos, ¿no? Pero nuestra mirada va a ser básica. Por lo tanto, educamos futuros, educamos oportunidades. Todos sabemos que, evidentemente,
evidentemente una persona que ha pasado por espacios educativos, ya sean escuelas, ya sean centros de tiempo libre, ya sean hogares, sean lo que sea, todas estas personas evidentemente algo se han llevado y su futuro está aquí. Por lo tanto, yo diría esta parte, ¿no? Hoy nos salía la idea de investigar las causas estructurales que provocan la exclusión, ¿no? Yo pienso que esta reflexión es súper importante, estemos donde estemos, ¿no? Es decir, hoy Carlos nos contaba su realidad súper interesante en un sitio determinado, otros están en otras realidades, ¿no? Pero desde esta realidad no olvidar esta mirada transformadora, ¿no? Todo esto un poco la idea de transformar vidas. Sí que aquí diría, ¿no?, la visión de cómo nos miramos en el caso, por ejemplo, de la exclusión social, yo diría no mirar tanto como personas vulnerables, sino como personas vulnerabilizadas, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de personas vulnerables, ponemos el foco en la persona y en la responsabilidad individual, ¿no? Es decir, el vulnerable es porque o no tienes medios, o no te has sabido espabilar, o eres un poco tonto, por así decirlo, ¿no? Ahora estoy haciendo un poco de caricatura, ¿no? Pero en el fondo estamos individualizando, ¿no? Cuando hablamos de personas vulnerabilizadas, lo que estamos haciendo es que tenemos un sistema que deja gente atrás, ¿no? Y que a veces estas personas ni tienen las herramientas, ni tienen la posibilidad, ni la energía para generar cambios, ¿no? Y eso yo creo que esta mirada es muy importante. Entonces, en todo esto, yo pienso que la escuela es una plataforma, bueno, este es un tema que ya hemos trabajado, ¿no? Y pienso que la escuela es una gran plataforma de transformación, de promoción de las personas, ¿no? Evidentemente, en el capítulo 46avo, creo, porque este día de clase yo no fui y me lo perdí, entonces es muy difícil decirlo, exacto, es muy difícil decirlo, ¿vale? Pero en el capítulo 46 de Peralta Asal, ¿no?, toda la parte de educación no formal, digamos, adquirió como carta de identidad, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de varias plataformas, ¿no? Hablamos de la escuela, hablamos de las parroquias, hablamos de los centros socioeducativos, hablamos de los hogares, ¿vale? Al final, tenemos que trabajar desde una visión integrada, ¿no? Yo pienso que esto es importante. Sí que diría, y con eso ya acabo esta parte, ¿no?, diría que, a ver, nosotros venimos de una gran tradición escolar, ¿no? O sea, nuestra tradición, básicamente, ¿no? Y si nos fijamos en nuestras obras, mayoritariamente son escolares. Entonces yo diría, la escuela, por una parte, es una gran oportunidad, ¿no? Porque puede ser una plataforma enorme para desarrollar proyectos de educación no formal, ¿no? Primero, porque tenemos una comunidad educativa, tenemos gente sensibilizada, tenemos locales, ¿no? Que a veces entidades buscan locales y no los tienen, nosotros los tienen. Por lo tanto, aquí tenemos un gran punto a nuestro favor que nos está sumando mucho. Luego, evidentemente, hay sus dificultades en el día a día. Estas cosas pasan. Yo creo que las parroquias también son una muy buena plataforma, ¿no? Pienso más, por ejemplo, en la realidad latinoamericana, ¿no?, donde hay mucha presencia de parroquias, ¿no? Pues es un espacio donde puede haber muchos centros sociocomunitarios, donde hay realmente un trabajo en comunidad, ¿no? Realmente puede ser una muy buena plataforma. Sí que también diría que a la vez puede ser un hándicap. Es decir, como nosotros venimos de la escuela también nos condiciona mucho a la hora de pensar la acción social y la educación no formal, ¿no? Pensad, por ejemplo, que en España los títulos universitarios, los estudios universitarios de educación social son del 1991. Esto hace 4 días, ¿no? Es verdad que hablamos de pedagogía social, pero cuando hablamos de pedagogía en general nos imaginamos pedagogía en el ámbito escolar, ¿no? Por lo tanto, aquí es un camino que tenemos que desarrollar, ¿no? Y pienso que sí que es importante que, evidentemente, teniendo en cuenta toda esta interacción entre las 4 plataformas, también a la vez imaginemos el contexto de la intervención social con cierta autonomía. Es decir, yo creo que tiene que haber, en algunos casos, hay proyectos que ya quedan, y eso hay experiencias, no estoy descubriendo nada nuevo, ya lo tenemos, pero sí que es verdad que pienso que podemos ahondar porque podemos ir mucho más lejos, tenemos que pensar los proyectos de educación no formal y acción social también desde esta autonomía. La escuela es una gran plataforma, pero puede haber otras plataformas y otras realidades y podemos tener presencias de educación no formal y acción social en sitios donde no hay escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una oportunidad y allí nos hemos metido. Sí, la importancia de sumar, ¿no? De sentirnos parte de lo mismo desde realidades distintas y poniendo en el centro a los protagonistas, que son los alumnos, los niños, las niñas y los jóvenes.
cuando acabe el encuentro vas a saludar con Carlos a la traductora. Joan, aterrizamos con la expertise, ¿no? Con la expertise, perdón, que tienes de los proyectos sociales, ¿no? Desde tu mirada, desde tu experiencia, desde tu provincia. Vale, intentaré hablar un poco más despacio. Bueno, básicamente, ¿no? O sea, yo os he contado un poco trayectoria. Yo he estado en la parte de escuela secundaria, he estado dando clases en secundaria, pero luego pasé más en una de nuestras escuelas, Escola Pia Calasansi, pasé más a toda la parte de formación profesional, ¿vale? Allí teníamos, esto ha ido cambiando los nombres, pero básicamente eran acciones profesionalizadoras para jóvenes que habían dejado los estudios de educación secundaria, ¿vale? Evidentemente, en un contexto como el europeo, encontrar trabajo sin ningún tipo de formación, sin tener los estudios obligatorios, es muy complicado, ¿no? Entonces, básicamente te encontrabas, ¿no? Con un grupo de chicos, de chicas, ¿no? Que estaban cargaditos, ¿no? Que estaban hasta las narices de la escuela, ¿no? Y tú entrabas allí, ¿no? Y te recibían con todo el amor y con todo el cariño diciendo, yo no quiero estar aquí, ¿no? Y entonces, en cierto modo, era como intentar cambiar esa mirada, ¿no? Intentar cambiar esa mirada desde el ámbito profesionalizador, ¿no? Desde el ámbito de decir, bueno, vale, tú no quieres formarte, pero en el fondo necesitas un mínimo de formación para poder trabajar, ¿no? Y entonces después ya venía la otra parte, ya luego había la formación básica que también trabajábamos, ¿no? Pero sobre todo era la parte más de la inserción del trabajo en los talleres que teníamos en la escuela, pues ya fueran de electricidad, ya fueran de cocina, ya fueran de informática, de administración, iban cambiando. Y después también el trabajar muy bien lo que eran las prácticas en las empresas, ¿no? Porque en el fondo tú le puedes decir a un chaval que no llegue tarde, pero tú se lo dices y pasa de ti, ¿vale? Pero claro, si se va a una empresa y le dicen, chico, vete para tu casa y ya volverás mañana, ¿vale? Eso es un mensaje muy transformador y va muy bien, porque se lo dice a alguien desde la realidad que se va a encontrar después, ¿no? Por lo tanto, había toda esta parte. Paralelamente, en este espacio como de búsqueda, ¿no? Bueno, aún sigo teniendo ese espacio de búsqueda, no es estar quieto. En ese espacio de búsqueda empecé a trabajar como educador en centros de justicia juvenil, ¿vale? Y fue una experiencia interesante, a la vez dura, ¿vale? A la vez dura porque había situaciones muy complicadas, había jóvenes en situaciones muy, muy duras, habían pasado cosas muy graves, muy gordas, ¿no? Y tú estabas allí, ¿no? Intentando a veces contener, porque había una parte de contención muy importante. Sí que es verdad que no me veía a los 50 años trabajando allí, ¿vale? Y por eso pensé, digo, este no va a ser mi sitio, ¿no? Porque no quería verme, o sea, me atraía, pero a la vez no quería verme trabajando en un sitio en el que al cabo de 20 años dijera, estoy loco para buscarme otro sitio porque eso no lo aguanto, ¿vale? Esa reflexión me la hice y entonces fue cuando pasamos a todo el proyecto de pisos de acogida, ¿no? Y evidentemente hay otros proyectos sociales en la provincia, pues ya gestionados directamente desde la escuela o desde la Fundación Camins, que es la que gestiona el resto de proyectos sociales, pero en el caso de pisos empezamos, bueno, conseguimos el provincial negociando me prometió 3, pero al final fueron 2. Y yo le dije, no, pero oye, que me prometiste 3, ¿dónde está el tercero? ¿No? Y bueno, el tercero llegó al cabo de 2 años, cuando vio que aquello funcionaba, ¿no? Tuve que peleármelo un poco, pero al final lo conseguimos, ¿no? Y bueno, luego hemos tenido la suerte de ir creciendo. Destinatarios, población en Latinoamérica se llama egresada, ¿vale? Población extutelada, que ha estado en el sistema de protección hasta los 18 años, que ha estado en el sistema de protección porque ha tenido familias disfuncionales, ¿vale? Que les han maltratado, que les han machacado, que les han pegado, ¿vale? Todo lo que os queráis imaginar y por lo tanto la administración los ha quitado de servicios de la familia o porque son jóvenes que han migrado solos, ¿vale? Y por lo tanto, como son menores de edad, entran en protección internacional como menores. Cuando cumplen los 18 años, tienen permiso de trabajo, tienen permiso de residencia, pero están solos en el territorio. Y nosotros les acompañamos en un periodo entre los 18 y los 23, 24 años, depende del momento del proyecto, en este proceso de autonomía. Paralelamente,
También tenemos pisos para jóvenes migrantes que han llegado mayores de edad y que por lo tanto no tienen documentación, están sin documentación, están en situación administrativa irregular. No me gusta decir que son ilegales, porque pienso que las personas no son ilegales, las situaciones son irregulares en todo caso, pero no las personas. Pero es verdad que no pueden trabajar, no pueden hacer nada y tenemos que esperar 3 años hasta llegar al arraigo social. Y después también hay proyectos con personas que han pedido refugio, asilo político, y por lo tanto se les acompaña en este proceso. Muchas gracias, Joan. Vamos a dar un paso, nos queda ya un ratito breve y, como os he dicho, os compartiré el micro para que podáis preguntar cosas concretas. Antes de las preguntas, lanzo una y que responderá alguno de ellos y después ya si queréis preguntar en concreto o en general. La pregunta es, la suma de todas las presencias, la suma de todos los proyectos, si lo pudiésemos percibir, darnos cuenta de lo que hacemos, es espectacular. O sea, es gigantesco, llegamos a muchas realidades, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que nos vivimos localmente, fraccionados, pequeños, ¿no? La pregunta es la importancia de la red interna, la importancia de la red Calasancia en el ámbito de la educación no formal y la transformación, y también la importancia de la red externa, ¿no? La presión política, los agentes sociales, etcétera. Y quien quiera después, que levante la mano y empecemos a pasar micros. Solo así rapidito. La misión en Bolivia en este momento no se sostendría sin la red Ítaca Escolapios. Así de claro. Todas nuestras obras están gestionadas desde la red Ítaca Escolapios, tanto desde el equipo local de la red de Ítaca como desde la red internacional. Entonces, para nosotros, la construcción de redes, desde el punto de vista escolapio, es fundamental no solo a nivel económico, sino a nivel de gestión también de recursos humanos, de apoyo, de sentirnos parte de algo más grande. Durante muchísimo tiempo Bolivia ha sido centro de campañas, de envío de dineros, de recursos, y ahora nosotros también colaboramos con otras obras en otras presencias que están más necesitadas que nosotros, de África, de Asia, también de la propia América Latina. Entonces, para nosotros la red Ítaca Escolapios es fundamental. Simplemente no existiríamos. Y a nivel interno, la red con los gobiernos, en este caso sobre todo municipales, y las organizaciones sociales que hay en Bolivia, que es un país orgánicamente hablando muy rico, con muchísimas organizaciones sociales que son las que marcan el rumbo político de los gobiernos, tanto locales como regionales como nacional. Esa red y esa participación interinstitucional es fundamental. Nos ha ayudado muchísimo a nosotros y creo que también nosotros estamos aportando muchísimo a todas estas organizaciones. Claro, el tema de las redes es verdad que depende mucho también de la realidad de cada zona, ¿no? No es lo mismo si hablamos de Europa, de Latinoamérica, de África, de Asia, ¿no? Yo diría que aquí hay dos cosas. Una sería la red interna. Yo creo que la red interna es básica. Es decir, el conocernos, el compartir, ¿no? Eso, en el caso de la península ibérica, las 3 provincias hemos tenido relación, ¿no? Hemos compartido, nos hemos conocido, partíamos de una situación hace 15, 20 años que no nos conocíamos, ¿no? Pienso que aquí hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y eso nos aporta a todos, ¿no? Y yo diría que también la red interna nos ayuda a profundizar en las opciones de fe, en las opciones Calasancia, es decir, hay un espacio de lenguaje común en el que nos reconocemos. También creo que es importante la red externa, ¿no? Que en algunos casos es más fácil porque hay más organizaciones, en otros no, en nuestro caso lo es, ¿no? Por lo tanto, aprovechar el conocer otras entidades que vienen de otras tradiciones, entidades eclesiales, entidades no eclesiales, ONGs en el territorio. Eso nos aporta ver cosas distintas, nos aporta formación, nos aporta participar en plataformas, en federaciones de entidades. O sea, yo creo que también tenemos que trabajar en los dos ámbitos.
en fortalecer las redes internas, pero a la vez también participar y ser fuertes en las redes externas que nos aportan muchísimo y a la vez nos pueden abrir oportunidades de financiación, de relación, etcétera. Bueno, hablando de redes, en Polonia somos pocas, ¿no? Somos 18 religiosas, llevando 4 colegios, no muy grandes, así que ese apoyo entre nosotras sí que es muy importante. Estamos como planificando a nivel pastoral, a nivel de trabajo de valores entre nosotras y intentamos realizar, bueno, creo que cada colegio un poco de su manera, pero los mismos valores, los mismos proyectos, también proyectos educativos. Nos apoyamos también en como intercambiando las informaciones, porque en Polonia se cambia mucho y son cambios muy acelerados, muy rápidos. Ahora también con cambio de gobierno que no es muy favorable a las instituciones de la Iglesia, pues aún más nos tenemos que apoyar. Es verdad que los colegios en Polonia tenemos subvencionados. Bueno, depende de la cantidad de dinero que recibimos, depende del número de los alumnos, pero también de la riqueza de la zona, ¿no? En una zona recibimos un poco más, en otra un poco menos. Pero la verdad es esa, que aunque somos colegios públicos, pues nos pagan el dinero al final. Primero los colegios estatales, luego lo que queda lo reparten a los colegios católicos. Entonces sí que vivimos en cierta dependencia y a nivel económico depende mucho de la razonable gestión de los medios que recibimos. Por eso intentamos, y lo hacemos bastante bien, conseguir participación en unos proyectos del gobierno, en los proyectos de Unión Europea, de algunas instituciones que sí que nos apoyan bastante, sobre todo a nivel de los materiales didácticos que fuimos capaces de poner en cada aula, por ejemplo, pizarra digital, ¿no? Que es para los chicos, para el modo de trabajar sí que es mucho. Creo que tenemos colegios bastante innovados y bastante como hacia adelante, ¿no? Muy modernos. Pero sí que tenemos que afrontar varias dificultades por parte del gobierno y eso también a nivel del país, que hay como un consejo de los colegios católicos que también nos intentamos apoyar mutuamente porque, bueno, hay cosas que a veces ni sé cómo comentarlo, ¿no? Que simplemente son obstáculos para nuestros colegios. Creo que el mundo de valores que queremos introducir a la sociedad sí que molesta a alguna gente y eso sí que necesita como fuerte apoyo que entre nosotros sí que intentamos como mantener esas relaciones, cooperaciones, gracias a la oposición que han creado los padres también de familias, sobre todo de los colegios católicos, pero no solo. Unas como reformas de educación nos han introducido o nos han introducido como obligatorios. Última novedad, una materia nueva en los colegios, en las primarias, educación de salud. Bueno, pero teniendo mucho en el tema de ideología gender, de ver cómo introducir a los niños a la iniciación sexual, pues a ese nivel, como hablamos de los niños de la primaria, pues gracias a Dios se ha hecho que esa materia no es obligatoria, que los padres lo pueden, pero no tienen que elegirlo y yo creo que es una gran victoria, no digo que en nuestros colegios, pero a nivel general de los colegios de Polonia y de los padres de los colegios católicos. Nada, yo vuelvo a repetir un poco, pero muy breve. Yo creo que en el caso de Escola Oberta, Itaca Escolapios es plataforma total para generar red y es, creo que privilegiada totalmente. Y creo que hemos de generar red a todos los niveles, redes entre los alumnos, es decir, aglutinando ahí alumnos para que cada vez participen más, redes en los equipos docentes y, por ejemplo, en el caso de Escola Oberta, que hablaba antes, también nos ayuda mucho a establecer relación y red con entidades de la propia ciudad que son carismáticamente diferentes a nosotros, pero que yo creo que eso siempre suma, ¿no? Entonces, bueno, sí, redes siempre, sí.
Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, la podéis lanzar nominalmente o solo responderá una persona. Digáis el nombre de la persona o no. Gracias. Pregunta a quien quiera responder. Karina nos ha hablado hoy de un modelo de solidaridad, del paso del modelo de solidaridad más tradicional a uno más horizontal, más comunidad, más compartido. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Qué indicadores también tenemos de que nuestros proyectos realmente son solidarios en un modelo más horizontal? ¿Cómo cuidamos esto? ¿A quien quiera responder? Mira, como tengo el micro, aprovecho. Sí, yo pienso que tenemos que avanzar, ¿no?, hacia este modelo, que en general yo creo que estamos bastante. Es un modelo bidireccional o multidireccional, ¿no?, en el que en el fondo nos transforma a todos, ¿no? Yo pienso que a veces a mí me ha hecho sufrir, ¿no?, algunas intervenciones en las que con toda la buena fe para conocer la realidad, a lo mejor sin darnos cuenta exponemos demasiado las personas, ¿no? A veces nos ha pasado, ¿no?, decir, no, pero venid a dar una charla para conocer y traed a algunos chicos, ¿no? Y esto es complicado a veces, ¿no? A veces es posible, pero otras veces sin darnos cuenta, por ejemplo, en algunos casos de tránsitos migratorios que han sido muy dolorosos o de personas pues, que han tenido situaciones familiares muy duras, al final revictimizamos, ¿no? Y sin darnos cuenta reabrimos heridas que a lo mejor estaban medio cerradas, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que ser, en este sentido, yo diría, esta es una práctica importante. Yo a veces les digo, no, o sea, yo te puedo explicar perfectamente lo que hacemos, tengo vídeos, tengo audios, ¿no?, incluso de programas que han salido en la tele, en la radio, ¿no?, pero no te voy a llevar a nadie, ¿no? Entonces yo pienso que este modelo, que aún a veces está, yo pienso que es importante superarlo, ¿no? Y después, ya para acabar, te diría que en este modelo de solidaridad es un modelo que después de haber estado trabajando conjuntamente nos tiene que llevar interrogantes a todos, ¿no? Y que al final uno tiene que llegar a su casa y decir, estoy en la parte del mundo en la que vivimos como reyes, a pesar de que nos quejemos de esto, ¿no? Pero al final es darte cuenta que no dejamos de ser unos privilegiados, ¿no? Yo pienso que eso es importante y me dicen que pare. ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que Calasanz eligió, no quedarse en el palacio con el cardenal Navona y salir. Entonces, yo creo que la mayoría de la Escuela Pía, y bueno, no estaréis de acuerdo, a lo mejor luego lo discutimos. No sé si elige o simplemente levanta los hombros diciendo, bueno, pues los que tenemos son los que tenemos y habrá que servirles. A mí me parece que nos equivocamos, pero yo no estoy en la mesa redonda, no tengo que... ¿Vosotros creéis que tenemos que elegir a quién servimos? ¿O tenemos que levantar los hombros y decir, pues es lo que tenemos y habrá que seguir con lo que tenemos y con los ricos, mayoritariamente, y con los que viven bien y lo tienen resuelta su vida? Bueno, perdón, que la pregunta es, bueno, a vosotros no, a quien sea o a quien quiera responder de la asamblea. ¿Tenemos que elegir o tenemos que conformarnos? Yo comentaba, yo he tratado este asunto, ¿no?, directamente y evidentemente lo trato desde mi punto de vista, de mi realidad, ¿no?, concreta, que es muy específica y muy diferente a la de la mayoría de los que están aquí. Y yo tampoco no quiero en un momento en que nadie se sienta, o espero que nadie se haya sentido, y no ha sido mi intención, la de juzgar a nadie donde está y con lo que hace. No es mi intención. Yo hablo desde mí. O sea, yo como Escolapio preferiría que me dejen elegir con quién trabajar y con quién desarrollar mi vocación y con quién construir reino. Y gracias a Dios tengo la suerte, no de que me hayan dejado, sino de que me hayan enviado a lugares donde es posible. He estado en lugares donde no era tan claramente posible
y hemos hecho magia, pero intentamos darle una vuelta de tuerca para que desde otras realidades, no de la mayoría excluida, sí pudiésemos mirar más a los excluidos y dejarlos entrar en esa otra realidad que no era la suya, así de forma natural, ¿no? Entonces yo no voy a dar lecciones a nadie de lo que hace o tiene que hacer o dónde tiene que ir. Yo personalmente, como Escolapio, digo, a mí me duele que el lugar social mayoritario de la Escuela Pía en el mundo no sea el de los que están botados en el camino, excluidos, descartados, ¿no? A mí me duele. Yo, gracias a Dios, estoy con los descartados y con ellos intentamos mostrar al mundo que es posible otro mundo, que es posible otra realidad en la que no se tenga que descartar a nadie para que todos vivamos con dignidad, ¿no? Pero que cada uno, cada provincia, cada obra lo vea cómo darle esa vuelta, ¿eh? Porque mientras sigamos educando a los que no quieren cambiar nada porque les va de maravilla, pues no sé de qué cambio social estaremos hablando entonces. Y no sé qué habremos hecho de las intuiciones de Calasanz. ¿Alguna pregunta más? Minha pergunta é o Padre Carlos, vou falar em português. Sou do Brasil, província Brasil-Bolívia. Padre Carlos, termina tendo uma relação com a discussão que o senhor acabou de perguntar à frente. Como fazer uma educação transformadora num território que tende a ser, em sua parte, influenciado por várias forças internacionais? Como é fazer educação transformadora nesse espaço? E segundo, como esse espaço pode influenciar outras regiões num processo de transformação também? ¿Puedo responder en portugués? No, ¿no? No, sí. Evidentemente, al final las posibilidades son las que son, ¿no? Nosotros vivimos una realidad que está muy influenciada por todo el contexto internacional, no solo lo más cercano, sino también por políticas internacionales y por industrias internacionales, ¿no? En 2019 vivimos un golpe de Estado que se gestó desde la cabeza de multinacionales y algunos políticos de otros países extranjeros, presidentes en concreto, que estaban así, al acecho para caer sobre el litio boliviano, ¿no? Esa es la realidad que vivimos, o sea, es verdad. Hay muchos países y no vamos a hablar de África. A mí me gustaría que del Congo nos contasen un poquito, porque son realidades en las que todo lo que tú puedas hacer y todo tu esfuerzo se puede ir a la basura, porque todo depende de políticas internacionales, de tendencias macroeconómicas y de multinacionales, de transnacionales, etcétera, ¿no? Y sin embargo, al final, aunque esto es verdad, al final nos la jugamos en el día a día. Y ahí yo siempre digo, en el contexto nuestro, en concreto de donde yo estoy, ¿y qué hacemos en Ansaldo? Convivir. O sea, la misión Escolapia fundamental en Ansaldo es convivir. ¿Para qué? Para aprender a vivir juntos de otra manera, en la que no tengamos que excluir, descartar, en la que no haya privilegiados y marginados. O sea, y eso lo hacemos con un pueblo indígena campesino desde sus necesidades, sus carencias, pero también desde su sabiduría y su historia de sufrimiento, de aguante y de resistencia, ¿no? Y con ellos aprendemos a vivir de otra manera, a ver el mundo de otra manera. Yo creo que al final, estemos donde estemos, se trata de eso, de que cambiemos la visión del mundo y aprendamos o asumamos o construyamos otra lógica de vida diferente a la lógica de la sociedad del bienestar, de la sociedad de consumo, que rompamos con esa lógica y construyamos otra. Y esto lo podemos hacer en todas partes donde estemos, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, más allá de todas las políticas, de todas las tendencias y de todas las influencias internacionales o mundiales, creo. Pues muy bien, vamos a cerrar este conversatorio. Cederé la palabra a cada uno de ellos, muy sencillamente que digan lo que les parezca. Creo que la palabra esperanza se la quedaron en Barcelona porque por aquí no ha aparecido mucho y a lo mejor estaría bien mirar desde ese contexto, ¿no? De ese trabajo con lo vulnerable, ese trabajo con el que necesita, ese trabajo con el que tiene menos capacidades. Cómo lo vivimos, cómo nos retroalimenta, cómo nos hace crecer, cómo surge de esa experiencia, esa esperanza que consolida nuestra vida, nuestro día a día, nuestros proyectos. Pues un minutillo para cada uno y cerraremos
este conversatorio. 10 segundos. Aprovechen lo que queda de congreso entre hoy y mañana para tomarse un café con Manel Camp, que es este señor que se ha levantado, me vas a matar, pero bueno, lo siento, ¿vale? Porque vender quesos para educar a los últimos, esto es profundamente escolapio. Bueno, yo... Bueno, yo me quedé justo con la pregunta de la misma persona, encantada de conocerte. Elegir o aceptar, afrontar lo que nos toca, ¿no? Yo creo que, por una parte, teniendo en cuenta ese cambio social que es resultado de esa tensión entre elementos opuestos, ¿no? Entre realidad y el ideal que tenemos o el horizonte que queremos conseguir. Yo creo que por un lado sí que tenemos que aceptar los que vienen, ¿no? Los que buscan los colegios, los centros educativos de los escolapios, de las escolapias. Pero por otra parte, de alguna manera sí que tendríamos que tener derecho de elegir, porque no podemos apoyar y ayudar a todos. Teniendo en cuenta la realidad, si somos capaces de ayudar a todos los que vienen, o de los que vienen con unas necesidades que a veces están fuera de nuestro alcance. Y bueno, a mí me parece que si queremos ayudar, eso también hay que hacer, bueno, con el corazón ardiente, pero con los pies en el suelo, como teniendo en cuenta la realidad y nuestras posibilidades. Y como en esa clave, sí que creo que de alguna manera sí que tendríamos que tener derecho de elegir para poder ayudar de verdad. Gracias. Yo me tomo sus segundos prestados. No, yo solo concluiría, escuché una vez, no me acuerdo quién fue, que todo benefactor es un opresor. Entonces yo realmente lo que pediría, en nombre de los últimos, que dejemos de educar benefactores, que dejemos de ser o de intentar ser benefactores. La solidaridad nace de las relaciones horizontales, de convivencia, de amistad. Y cuando hacemos que los excluidos sean nuestros amigos, realmente cambia la percepción de todo. Antes se hablaba de la solidaridad vertical, horizontal. En Bolivia tenemos la experiencia de mucha gente que ha venido de las diferentes provincias de España, que han venido a compartir un mes, a compartir años. Aquí hay unos cuantos que han pasado por Bolivia. Y yo sé, y con todos los que vienen cada año, que llegan siempre grupos de voluntarios del proyecto SAL, ¿no? Hacia la Fraternidad Escolapia se ofrece esa posibilidad de proyecto vocacional, y dentro del proyecto hay una parte de una experiencia en países del sur. Y a Bolivia todos los años vienen. Y lo primero que les digo, aquí ustedes no vienen a enseñar nada ni a hacer nada por nadie. Déjense ayudar por los pobres, que les van a enseñar a vivir de otra manera y van a ser mucho más felices. Y yo sé que esto está funcionando porque hoy los veo aquí, porque sé que están en la Fraternidad Escolapia, porque trabajan en Itaca Escolapios. Sé que la experiencia de convivencia con los últimos les ha transformado la vida. Yo eso sí me lo creo. A los benefactores que vuelven a su casa igualito de como fueron, no me los creo. Entonces, eduquemos de verdad y no simplemente hagamos beneficencia. Eso no cambia nada. Gracias. Vamos, yo es que no diría ya nada más, porque me parece colofón, pero sigue haciendo suyas mis palabras, no, al revés, sus palabras mías, darle la vuelta al mundo. Yo creo que, pues, me parece que tenemos muchos motivos para estar esperanzados, ¿eh? Es decir, y creo que queda de manifiesto y en tantas realidades que hay aquí sobre la mesa. Es decir, creo que tenemos muchos motivos para tener esperanza de que estamos en el camino. Y al menos pues yo siento una llamada muy fuerte, ¿no? A llevar esto a nuestra realidad local, a transmitir pues el dar la vuelta al mundo desde dentro, ¿no? Desde nuestra institución, para que nadie quede atrás. Yo creo que hasta en los colegios pues más estandarizados o tradicionales, pues a mí a veces también tengo mucho dolor de ver a los chavales que sufren que por sus dificultades, que quedan un poco fuera del sistema estandarizado, ¿no? Es decir, pues creo que ellos también nos necesitan un montón. Entonces, creo que estamos en el camino y que lo bonito es la diversidad que tenemos aquí en las escuelas pías, ¿no? No sé, creo que vamos bien. Pues muchas gracias por todo. Gracias, Cristina, Carlos, Catalina y Joan.